En el centro de detención del condado de Lauderdale, en Alabama, Vicky White empieza su turno como guardia el 29 de abril de 2022 y todo apunta a que era un día completamente normal. Vicky les dijo a sus compañeros que iba a trasladar a un recluso al juzgado local para una evaluación psicológica, pero poco después esta cámara lo registra todo. Vicky sale por la puerta trasera de la cárcel y, unos 30 segundos más tarde, regresa acompañada por un interno corpulento, de hombros anchos de casi 2 metros de altura. Es Casey White, un delincuente condenado considerado especialmente peligroso. Todavía lleva las esposas y el uniforme de preso. Vicky le abre la puerta del coche, él se sube y ella se coloca al volante. Arranca y se van. Al principio todo parece normal. Hasta que el resto del personal nota algo, no sube un segundo guardia con ellos, cuando el protocolo exige que cualquier traslado se haga con 2 escoltas. Y además, Vicky lleva un arma encima, algo estrictamente prohibido dentro de la prisión. Pasaron 6 horas antes de que en la cárcel se dieran cuenta. No existía ninguna cita en el juzgado. Vicky acababa de ayudar a escapar a un criminal. ¿Y por qué lo hizo? Porque en secreto Vicky y Casey habían creado un vínculo muy estrecho dentro de la prisión y llevaban tiempo preparando la fuga. Vicky incluso vendió su casa y consiguió un coche específicamente para el plan. Durante 11 días lograron mantenerse ocultos, cambiando de vehículo constantemente y escondiéndose en moteles. Y cuando la exesposa de Casey se enteró por los medios, se quedó helada y le avisó de inmediato a Vicky. If she is still alive, get the hell out. Run as far as you can and turn yourself in. La fuga terminó en una persecución a toda velocidad. Casey se rindió. Vicky, en cambio, se quitó la vida. Probablemente porque sabía que si la arrestaban, acabaría entre rejas igual que él. Y lo más increíble es que este caso no es una excepción. En este vídeo te vamos a mostrar algunas de las cosas más extremas que han hecho ciertos guardias. Empecemos con Charlene Diane O'Banion, de 33 años. Ella también tuvo una relación con un preso que se le fue completamente de las manos. Esta mujer de Texas trabajaba en la cárcel del condado de Montgomery y se enamoró del interno Jacob Parker, de 28 años. Hablaban por teléfono sin parar y además se veían a las escondidas dentro de la cárcel en zonas sin cámaras. Pero en algún momento otros reclusos empezaron a sospechar y avisaron a la administración. El 17 de diciembre de 2021, Charlene fue confrontada con las acusaciones y al principio creyó que podía negarlo todo sin más. Have you talked to him on any jail phone calls or anything like that? No. None at all? Okay. Lo que no sabía era que la policía ya tenía pruebas. De repente pusieron una de las llamadas entre Charlene y Jacob, una conversación que habían escuchado y grabado, y por lo que se escuchaba quedaba claro al instante que aquello no era una charla amistosa. I guess you're horny. Oh, yeah. I mean, you felt me. I was like soaking through my clothes. Charlene intentó explicarlo así. Aseguró que ya se conocían desde antes de que él entrara en prisión y que habían intercambiado números entonces. Según ella, todo lo que aparecía en esas llamadas había ocurrido años atrás, pero los agentes siguieron presionando y llegó un punto en el que ya no pudo sostener la mentira. I might have given him a blowjob at that party. How long ago was that? Months ago. How long have you worked here? Since April. Since April this year? Mhm. Was he already here? He was right there. Y en ese momento entendió de golpe lo que se le venía encima. But I told you. That's up to the office. Más tarde fue condenada a 100 días de cárcel y fue suspendida de su trabajo. Ahora pasemos a otra guardia que mantuvo a todo Nueva York en vilo durante varios días. Se trata de Joyce Mitchell, de 51 años, empleada del centro penitenciario Clinton Correctional Facility. Ese lugar tenía fama de ser prácticamente imposible de burlar, pero resultó que sí había una forma de salir con la ayuda de Joyce. Empecemos desde el principio. Joyce comenzó a estrechar vínculos en secreto con 2 presos, Richard Matt y David Sweat, ambos asesinos condenados.
Trabajaban en el taller de sastrería de la prisión que estaba bajo la supervisión de Joyce, así que ella los veía con frecuencia. Un testigo dijo que la veía desaparecer constantemente con ellos hacia una sala trasera. Allí, fuera de la vista, pudieron tramar un plan absolutamente absurdo. Un día, Joyce entró en prisión con un paquete de carne cruda. Dentro llevaba escondida una hoja de sierra. La introdujo en el taller y se la entregó a David. A partir de ahí, él comenzó a abrir agujeros en las paredes de su celda y desde entonces, por las noches, se movía por el interior de la prisión para cortar tuberías y atravesar muros. El 5 de junio de 2015, ya habían avanzado lo suficiente como para escapar. Él y Richard consiguieron salir por los túneles del alcantarillado, pero la ayuda de Joyce no terminaba ahí. El plan era que ella se reuniera con ellos fuera y además condujera el coche de huida. Sin embargo, poco antes, Joyce sufrió un ataque de pánico y no apareció en el punto acordado. Así que los dos asesinos huyeron por su cuenta y desataron una cacería humana de 3 semanas en Nueva York. Al final los encontraron en el bosque. Richard Matt murió en un tiroteo con la policía. David Sweat fue capturado y devuelto a prisión. Y Joyce también terminó encerrada. La condenaron a 4 años de cárcel por ayudarles a escapar. Otro guardia cuya jornada laboral acabó convirtiéndose en su nueva vida fue Matthew Jaskula, un guardia de prisión de 27 años en Buffalo, Nueva York. Abusó de su poder de la peor manera posible. El 19 de mayo de 2016, él y sus compañeros arrestaron en la calle a Sean Porter, de 38 años, acusado de acosar a alguien. Cuando lo llevaban a comisaría, una cámara de vigilancia grabó lo siguiente. Se ve a un guardia arrastrando a Sean Porter boca abajo a través de una puerta y luego le estampó la cabeza contra un borde. El resto del personal observa la escena y uno incluso se ríe. Después, Jaskula arrastra a Porter por el suelo mientras él se encoge de dolor. Los otros agentes miran con total calma cómo le arrancan la ropa y lo sujetan a una silla de inmovilización. Lo dejan allí solo durante 45 minutos mientras sangra muchísimo. En otro clip se ve que más tarde sale del calabozo descalzo y sin pantalones y lo meten en un vehículo policial y con el tiempo se confirmó que por lo ocurrido se había fracturado la nariz. Con imágenes así solo hay una pregunta posible: ¿por qué lo trataron de esa manera? Y la respuesta tristemente es esta: Jaskula lo atacó de forma completamente arbitraria, sin razón alguna, simplemente porque creía que podía hacer lo que quisiera. El tribunal dejó claro que estaba equivocado. Fue condenado a 18 meses de prisión por uso excesivo de la fuerza, pero no fue el único en abusar de su posición. Hay otro caso en el que un hombre utilizó su experiencia como policía para ponerse en ventaja. Hablamos de Grant Hardin, de 56 años, un criminal extremadamente peligroso de Arkansas. Había trabajado como agente, pero terminó en prisión por asesinato y violación, y por su pasado conocía al detalle las rutinas del personal y los puntos débiles del edificio. Eso fue exactamente lo que aprovechó en mayo de 2025 para escapar de una forma espectacular y al mismo tiempo sin que nadie sospechara. Se puso un uniforme de funcionario penitenciario y salió caminando con total calma sin que nadie lo detuviera. Incluso un empleado le abrió la puerta de seguridad creyendo que era un compañero. La fuga se convirtió de inmediato en noticia. La zona entera entró en alerta. Se pidió a los residentes que cerraran bien sus casas porque Hardin era considerado extremadamente violento y armado. Y quienes más miedo tuvieron fueron quienes ya habían sido víctimas suyas, como la hermana de una de las personas asesinadas por él. Are you scared that he's going to come after you? As bad as I hate guns, we have one loaded. Just in case. Just in case. Pasaron 12 días hasta que la policía lo encontró en el bosque y lo volvió a encerrar. Ahora hablemos de un guardia cuyo sueldo, al parecer, no le bastaba y quiso sacarse un dinero extra. Tyler Moody, de la cárcel del condado de Collin, en Texas, pensó algo así como: ¿quién mejor mercado que los propios presos a los que se supone que debe vigilar? En octubre de 2022 llegó al extremo de introducir un teléfono de contrabando para un recluso. A cambio, el interno le pagó, y lo peor es que ese preso no estaba allí por un delito menor.
Estaba acusado de asesinato, pero el negocio no salió tan rentable como él imaginaba. Otro guardia encontró el teléfono debajo del colchón del recluso y Tyler quedó señalado como responsable. Entonces el sheriff Jim Skinner lo llamó para hablar y allí mismo lo obligó a quitarse el uniforme porque según él no se lo merecía. Moody, I understand that you've offered your resignation. Is that correct? Have you offered your resignation or not? I can keep my job. Well, you can't keep your job, okay? So let me just make it easy. You're fired. You're no longer an employee here. You understand? En Estados Unidos, la corrupción se considera un delito grave de tercer grado. Eso significa que Tyler Moody terminó yendo a prisión por esa decisión y nada menos que a la misma cárcel donde trabajaba. Pero estas historias no ocurren solo en Estados Unidos. Ahora vayamos a Escocia con un caso que demuestra lo rápido que un solo momento, incluso algo que parece pequeño, puede destruirlo todo. En el verano de 2021, una joven agente llamada Rachel Wilson provocó un enorme revuelo en la prisión de Addywell cuando aparecieron imágenes íntimas suyas con el recluso Kevin Hogg. En el vídeo se ve a Kevin Hogg colocando su teléfono en la celda y esperando detrás de la puerta. Primero hablan brevemente, luego Rachel entra, y enseguida se dan un beso apasionado. Se nota que ella no se resiste y que el beso es consentido. Lo que está claro es que ella jamás habría aceptado ser grabada. Kevin Hogg la había metido en una trampa. Antes había coqueteado mucho con ella y quería demostrarle al resto de los presos que podía conseguir que una funcionaria lo besara. Todo era puro alarde. Pero para Rachel las consecuencias fueron reales. Perdió su trabajo. Y ahora queremos saber algo. ¿Cuál de estos casos te impactó más y por qué? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como estas. ¡Hasta la próxima!